desempeñado un campeonato realmente muy bueno, sobre todo en el caso de Lanús, que consiguió con muchas fechas de antelación su clasificación a esta gran final. Y a propósito de esta final, Fernando, hay que hablar acerca de cómo va a ser la definición, un punto importante para considerar, para usted sobre todo, que va a seguir las alternativas desde su casa para determinar en definitiva quién va a ser el campeón. Si a lo largo de los 90 minutos hay paridad en el resultado, hay que jugar 30 minutos más. Y si esa paridad persiste, la definición en ese caso será por la vía de los penales. Así es, y esto vale tenerlo en cuenta, digamos, porque ya justamente los técnicos de ambos equipos ya han sacado cuenta respecto de los 120 minutos potenciales que se podría jugar y del estado del terreno, ¿no es cierto?, de la cancha, porque es conocido, es sabido que en la ciudad de Buenos Aires viene lloviendo de las últimas horas, Claro. lo que hace aún más pesada el terreno de juego, y esto en el momento de hacer rodar el balón, bueno, va a pesar sobre las piernas de los jugadores justamente. Por supuesto, Fernando, tengamos en cuenta que esta clase de partidos implica un gran desgaste físico y que en el hipotético caso de ir a tiempo suplementario, es decir, 30 minutos más, teniendo en cuenta todo lo que vos decías con relación al estado del campo de juego, que está muy bien el estado del campo de juego, pero quiero hacer hincapié en el hecho de que ha llovido mucho y la cancha, lógicamente, se pone pesada. Por mejor que esté el campo de juego, la cancha se pone de igual modo pesada. Y eso, por supuesto, exige físicamente mucho más a los protagonistas. De allí, entonces, que va a ser importante lo que pueda suceder en esos 30 minutos finales. Y nosotros estamos palpitando la final, viendo la gente cómo se está acercando a la cancha. Ahí lo estás viendo, Fernando. Esto es en Avenida del Libertador, en las inmediaciones del Estadio Monumental. Muchísimo público que va arrimándose de a poco para este encuentro. En este caso vemos simpatizantes de San Lorenzo de Almagro. Serán 35.000 los que estarán presentes. Así es, y esto reinaugura una vieja costumbre del fútbol argentino que se ha dejado de lado ya hace unos cuantos años y que tiene que ver con el público visitante. Recordemos que hasta por lo menos este partido en Primera División no podían ingresar al estadio el público visitante. Bueno, la lógica de este torneo de enfrentar dos llaves hace que, bueno, para que no existan ventajas deportivas, ambos equipos vayan con público visitante. Buen dato el que resaltás, porque es cierto, a lo largo de todo el campeonato, no solamente Primera División, sino en los torneos de ascenso, no se puede concurrir con público visitante. En este caso, como es una final, se permite la presencia de público visitante. Y por lo que vemos, Fernando, a través de las imágenes de Crónica Televisión, en vivo y en directo, no hay situaciones de desórdenes, todo es muy tranquilo, como debe ser, como corresponde. La gente está accediendo al estadio desde hora muy temprana. Muchos han quedado relegados fundamentalmente por la lluvia y las dificultades del tránsito, ¿no?, para poder llegar. Claro, como podemos ver también, aquí es un sector de ingreso en el que tiene triple vallado. Hay doble y triple vallado, claro, dependiendo del sector del estadio donde uno se dirige. Entonces acá, como podemos ver, que es bastante ágil en realidad la entrada de los simpatizantes, porque aquí simplemente tiene que exhibir la entrada y pasar, digamos. En otra valla que está más adelante, bueno, ahí sí le van a arrancar parte de ese ticket, ¿no es cierto? Lo van a deteriorar un poco como para que no vuelva a ser utilizado, para que no sea reutilizado. Digamos, por eso esta parte, digamos, es una valla bastante más ágil que la que están más adelante. Decíamos con respecto al público visitante que se da la paradoja de que en territorio argentino, en territorio nacional, cuando se enfrentan equipos del mismo país, aquí, equipos argentinos, no existe la condición de visitante salvo esta oportunidad. Pero los torneos que están organizados por la Conmebol, sí, claro, pueden venir público visitante, supuesto, ¿no es cierto? Claro, es otra entidad que regula la organización de los campeonatos. Y ahí la AFA no tiene nada que ver, claro. Y allí entonces que Copa Libertadores, Copa Sudamericana, la organización de esos partidos es totalmente distinta. Mucho público que ha elegido salir temprano desde sus hogares para acercarse. Aquellos que hicimos el ingreso a la capital federal por la parte norte, vimos ya movimiento. Sí, sí. Sí. Ya se veía un gran movimiento particularmente de micros que traían. Hoy tardaste más, Fernando.
Hoy tardé un poco más, sí, es verdad. Pero digo, de cualquier manera, digo, por ejemplo, Avenida Lugones es bastante ágil, ¿no? Pero se veía mucha cantidad de micro, buscando lugares para estacionar y bueno, para hacer el descenso seguramente de los simpatizantes. Vale destacar que estas dos hinchadas, la de San Lorenzo y Lanús, no tienen un historial, por lo menos un historial nefasto, como sí tienen con otras parcialidades, ¿no es cierto? Pero no, por supuesto que no son hinchadas amigas, como se la conoce en la jerga, pero tampoco son acérrimos enemigos, no son hinchadas que tengan una rivalidad manifiesta. Claro. Eso ayuda también un poco a que sea más pacífica seguramente el ingreso y seguramente también el egreso. Ese triple vallado que vos recién resaltabas tiene que ver con la idea de que justamente no ingresen personas sin entradas, ¿eh? Recordemos que en partidos de esta envergadura, de esta magnitud, muchas veces hay personas que pretenden ingresar a las canchas sin la correspondiente entrada. Fíjate el cordón de efectivos de seguridad privada que están justamente controlando a las personas que quieren acceder al Estadio Monumental, que porten su correspondiente entrada. Y luego viene ese vallado que vos señalabas, la presencia policial, pero afortunadamente, por lo que estamos observando, todo se realiza con muchísima calma. Va a haber mucha gente en la cancha de River, 35.000 entradas había para los hinchas de San Lorenzo, 25.000 para los de Lanús. Si hacemos cuentas, vos que sos bueno para las matemáticas, Fernando, estamos hablando de 60.000 personas, ¿no? 60.000 personas, sí. Un dato y un detalle, bueno, que fue, esto ya se empezó a jugar, digamos, esta final se empezó a jugar durante la semana y tenía que ver con la condición del local, con cómo se iban a vender los boletos. Bueno, San Lorenzo tomó una posición y era la de venderle a los socios del 0 al 30.000. Lo que era curioso, ¿no es cierto? Porque esto dejaba afuera, digamos, de la posibilidad de adquirir las entradas a los socios que al 30.001, por ejemplo. Claro, desde ahí en adelante. La primera jornada, justamente, haciendo hincapié en lo que vos estabas marcando, tengamos en cuenta que primero la localía fue sorteada en AFA. Esa localía favoreció a San Lorenzo de Almagro, que después San Lorenzo dispuso un organigrama de venta de entradas y justamente esa primera jornada que vos estás describiendo, Fernando, se había puesto como condición del 1 al 30.000, es decir, del socio número 1 al socio número 30.000. Por lo tanto, el que tenía el número 30.001 quedaba afuera de la posibilidad de conseguir su entrada ese primer día. Claro, que fue, se lo relegaba a otro día. A otro día, sí. Y con el riesgo, Fernando, discúlpame, con el riesgo de que esa persona al día siguiente no consiguiera más entradas. Le dijeran, mirá, ya no hay más entradas, se acabaron todas, y eso generó algún enojo entre los socios de San Lorenzo que denunciaron discriminación en su momento. Claro, desde ya, y si uno considera que los primeros socios, el 1, el 2, el 5.000, son vitalicios, ¿no? Más claro, que vitalicios. Más que vitalicios. Y uno considera que la gran mayoría del público tienen número social mucho más alto. Y esto además, digamos, generaba la duda de la sospecha, ¿no? La nube de sospechas de qué iba a suceder con la reventa. Bueno, ¿qué iba a suceder? Lo que está sucediendo ahora, que según nos habían comentado, ya se han detectado varias personas que están revendiendo en las cercanías del Estadio Monumental entradas para ver este partido, por supuesto que a valores que exceden y en mucho al que oficialmente se tiene que pagar por este partido. Y eso que vos estás diciendo además es muy riesgoso, porque más allá de comprar una entrada en la reventa, vos tenés que comprobar, y es muy difícil para una persona que va y compra una entrada, de que esa entrada sea realmente lícita, es decir, que no se trate de una entrada falsa. Miren que en la última Copa del Mundo que se disputó en Brasil, justamente, muchos hinchas argentinos compraban en las inmediaciones del estadio donde jugaba la selección nacional entradas que aparentemente eran legales, y cuando llegaban al lugar donde les cortaban el boleto les decían, miren que usted con esta entrada no puede pasar. ¿Por qué? Si acabo de pagar una cifra determinada, normalmente mucho dinero, por esa entrada. Y le decían, no, porque esta entrada sencillamente es falsa, esta entrada es falsa. Y cuando iban a buscar a la persona que les había vendido la entrada, lógicamente, ya no estaba más en el lugar, ya había desaparecido. Además hay que detectar, ¿no? La persona claro, hay que detectar. Y además, ¿cómo sabés realmente que esa entrada que vos estás adquiriendo de esa manera, a través de una reventa, es una entrada
de las oficiales. ¿Cómo podés comprobarlo si nunca has tenido una oficial en la mano? Bueno, estas son cuestiones realmente muy importantes a tener en cuenta para aquellas personas que no sean sorprendidas en su ingenuidad de comprar una entrada que verdaderamente no es lícita, es decir, una entrada con la que no se puede entrar, no es veraz, una entrada falsa. Seguimos viendo ahí el operativo. Lógicamente, Fernando, en la medida que pasen los minutos, la cantidad de gente va a menguar, teniendo en cuenta que se acerca el horario del partido. Será a partir de las 16:15. Claro, algo menos de una hora a partir de este momento. Bueno, se han hecho, ¿no es cierto?, se han intentado varios mecanismos para tratar de combatir el tema de la piratería, por llamarlo de alguna manera, ¿no es cierto?, esto de las entradas truchas. Y ¿recordás aquel sistema que uno tenía que ir con el índice, con el dedo? Sí, con las huellas digitales. Con las huellas digitales, Sí, bueno, sí, todo sí. muy impracticable, ¿no? En la práctica no, es imposible prácticamente llevarlo a cabo porque, bueno, hay un momento que el volumen de público es tanto que es impracticable, ¿no? Que cada uno estén pasando con eso. Es muy difícil poder hacerlo de esa manera. Y hablando acerca del partido, ¿qué protagonismo, Fernando, puede llegar a tener la lluvia? Es decir, hay mal tiempo en la ciudad de Buenos Aires, por momentos llueve, aunque sea poco, pero llueve, en otros momentos llueve un poquito más. ¿Qué protagonismo puede tener? Recién con Fernando hablábamos acerca de lo que podía sucederles a los protagonistas desde el punto de vista físico, es decir, que podrían verse afectados por el gran esfuerzo físico que realizaron. Si uno se atiene a lo que pasó hace pocas horas, en la final de la Champions, vos viste que los jugadores del Real y del Atlético llegaron prácticamente sin piernas. Claro. Al final, llegaron sin piernas. Es más, cuando tuvieron que ir a recibir los premios, no podían subir las escaleras. Algunos hacían un gran esfuerzo para poder subir debido a que habían sentido de manera muy fuerte el esfuerzo que habían realizado. De allí entonces que, lógicamente, la lluvia tiene su papel preponderante. A veces dicen que la lluvia no favorece a los habilidosos, sino que más bien favorece a los jugadores rápidos, porque son esos jugadores que sacan distancia y diferencia en la velocidad y que muchas veces también se exponen a faltas que pueden ser peligrosas, cercanas al área. Es decir, la lluvia puede jugar en esta final que será arbitrada por Darío Herrera. ¿Recordás a Darío Herrera? Darío Herrera. El árbitro del famoso episodio del gas pimienta, en la Bombonera, entre Boca y River. Sí, déjame comentar esto del terreno de juego, cómo se comporta en una situación cuando está como el día de hoy, ¿no es cierto? ¿Por qué digo esto? Porque no necesariamente tiene que estar el terreno empantanado, porque ¿qué pasa? Cuando el terreno está empantanado, la pelota suele viajar rápido en la parte, digamos, que está menos mojada y se frena en los lugares donde encuentra charquitos de agua, por llamarlo de alguna manera. Si el terreno no tiene esos famosos charquitos, la pelota va a circular más rápido, ¿no es cierto? Pero los jugadores van a correr un poco más lento. ¿Eso qué quiere decir? El equipo corre menos, o mejor dicho, corre con un esfuerzo mayor, con una fatiga mayor y la pelota se desliza más rápido. Hasta tanto no se armen los charquitos. Entonces, hay que tener cuidado con los charquitos. Con los charquitos, sí, pero a lo que apunto con esto es que si es un partido de 120 minutos, que es bastante probable, ese esfuerzo se va a sentir más que, por ejemplo, el partido que vos recién mencionabas entre los equipos madrileños que jugaron la final en Roma. Claro. ¿No es cierto? Fernando, si te parece, vamos a repasar cómo llegó cada uno de los dos equipos a esta final. No hay dudas que han sido los dos mejores, por eso van a jugar este papel decisivo. Y vamos a ver cómo llegó, por ejemplo, San Lorenzo de Almagro, que llegó sufriendo, ¿no? Porque fue palmo a palmo con Godoy Cruz de Mendoza. Pero el Ciclón llegó a la final y lo hizo de esta manera. Está Blanco, pero ¿quién se lo saca al Pipi? Allí va Romagnoli. ¡Gol! Allí va Néstor Ortigosa. ¡Gol! 3-2-1, Ortigosa por el empate al arco, Ortigosa.